Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio Nail Lab sin filtros. El día de hoy hablaremos de un tema que parece superficial, pero realmente mueve muchas emociones. ¿Cómo influye la apariencia con el amor propio? Para hablar de este tema tendremos a una invitada súper especial, la psicóloga María Paz Carrión. Bienvenida María Paz a Nail Lab sin filtros. Y bueno, gracias por venir y darte este tiempito para asesorarnos un poco en los temas que realmente no sabemos, ¿no? Y por eso invitamos a un especialista como tú. Muchas gracias, mi André. Yo feliz de estar aquí, de poder aportarles un poquito de lo que sé para todas esas personas que nos ven, esas mujeres, porque yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es llevar salud mental por todos los espacios que podamos a nuestra gente y más, sobre todo con lo que hace Nail Lab, que es conectar con tantas mujeres que hoy estamos llenas de trabajo, de responsabilidades, de los hijos, de expectativas, que a veces eso puede ser muy difícil de llevar y mucho peso en los hombros. Así que ojalá hoy este capítulo les pueda llegar de una linda manera y que les aporte. No, seguro que vamos a impactar en muchas mujeres que no tenemos conocimiento de este tema. ¿Cómo te parece que influye los cambios o los detallitos que a veces nos hacemos, como el simple hecho de hacernos las uñas o un cambio de look? ¿Cómo influye eso en el tema de cómo nos vemos y cómo nos sentimos como mujeres? Bien dicen que cuando una mujer está haciendo un cambio de look, está marcando el final de una etapa y el inicio de otra. Porque la verdad es que para las mujeres el cuerpo, cómo lucimos, es algo súper importante. Y debería serlo para todos. Bien dicen que el cuerpo es nuestro templo y yo creo que como nuestra casa deberíamos siempre cuidarlo de la mejor manera. Yo he tenido pacientes que tal vez después de un posparto, por ejemplo, es tan difícil el tiempo y es tan difícil el tiempo de cuidarte, de maquillarte, porque a veces son las malas noches, es que no puedes darte un tiempito para irte a hacer las uñas, menos para en ese momento hacerte un cambio de look. Y la verdad que eso sí influye emocionalmente, porque es como en el posparto, sobre todo es un tiempo detenido hacia la mamá. Es todo gira en torno al bebé. El bebé dice cuándo comes, el bebé dice cuándo duermes, el bebé Sí. dice en qué momento haces las cosas. Puede ser de mañana, de tarde o de noche, pero el bebé marca tu ritmo. Y eso a la final sí hace que tenga un efecto colateral muy, muy fuerte en la parte psicológica, porque sientes que te abandonas, sientes que te borran la identidad. Y cuando una mujer vuelve a hacerse las uñas después de un posparto, es como vuelvo a cuidar, vuelvo a Sí. estar bien, vuelvo a ver por mi cabello, vuelvo a ver por esa vanidad que nos hace justamente esta energía femenina que nos hace muy nosotros. Así que sí, influye mucho a nivel de nuestra salud mental, de lo psicológico. Hay ciertos límites que no hay que cruzar porque no siempre todo valemos en base a cómo nos vemos, ¿no? Es todo una parte integral, pero muchas veces el cómo nos estamos viendo por fuera refleja qué tanto te estás cuidando tú. Sí, justamente hablábamos de estos temas con unas clientas que les hemos visto desde que eran solteras, se casaron, ahora es con su bebé y justamente teníamos una mamita que, bueno, ella nos sabe de quién hablamos, me decía, oye, soñaba con hacerme las uñas, o sea, estaba agotada, estaba cansada, le amo a mi bebé, pero ya han pasado 3 meses y siento que ya, o sea, es hora de que me preocupe de mí. Ujú. Y en verdad que eso cambia totalmente. Y uno sale de ahí y se siente lo máximo. No sé si te pasa, uno sale haciéndose las uñas y se va viendo todo el tiempo así. Y está que se preocupa de, ay, cómo se ven tan lindas. Y se siente diferente. La verdad es que eso cambia un montón. Lo que dices tú, Sí. validarse necesitas. Y más cuando sales de un posparto o alguna situación complicada, ¿no? Ujú. Total. Justo hablábamos también del tema de las redes sociales. Nos muestran a mujeres o prototipos perfectos y que todo el mundo tiene una vida feliz y que todo es color de rosa. ¿Cómo tú nos recomiendas cuidar ese estado emocional para no estarnos comparando, ni queriendo tener la vida de otra persona, ni queriendo ser alguien que no somos? Hace poco vi un podcast que de verdad me pareció súper, súper valioso. Y fíjate cómo los podcasts en sí llegan a las personas
cuando menos te lo imaginas en los tiempos y dejan algo en tu mente. Pues a mí este podcast me sembró una semilla súper valiosa e importante que hoy quisiera compartirlo también en este. Y es que uno como mujer siempre debe reflejar al sistema que está detrás. Hoy para que tú y yo estemos aquí sentadas grabando, tenemos a alguien que tal vez está limpiando nuestra casa, está cocinando. Tenemos una pareja que también está trabajando por solventar la economía del hogar. Tenemos un sistema familiar que nos apoya cuando dijiste en la mesa como quiero ponerme un podcast y te dijeron, sí, André, tú puedes. Es importante visibilizar el sistema de las mujeres que están consiguiendo éxitos en la vida o que están haciendo cosas especiales, porque las mujeres que no tienen el sistema de apoyo se están justamente comparando con algo que está de forma invisible, está tras bastidores y dicen como soy fracasada porque yo no puedo. Soy fracasada porque yo no tengo tiempo para ir al gym, soy fracasada porque yo no tengo para hacerme las uñas, soy fracasada porque yo no tengo para pagar tanto dinero para hacerme este cambio de look. Y en realidad no es que tú seas fracasada, es que el sistema te falló. ¿Por qué? Porque tal vez tu caso no tienes para poder pagar esa empleada, tú no tienes una mamá que te ayude cuidando a los niños para poder ir a trabajar más tiempo, si es que fuera. Tú no tienes a un esposo que te hace el trabajo también 50-50 y que está totalmente involucrado en la crianza. Entonces, ¿cómo no compararte? Es justamente entender que las redes sociales no muestran el 100% de lo que realmente uno está viviendo. Y uno sí tiene que visibilizar para poder ser justa con la otra mujer que te está viendo. Porque esa otra mujer se está comparando en por qué tú sí puedes tener el cuerpo así después de tener 2 hijos. Bueno, tú tienes la economía para comprarte proteínas, para comprarte alimentos fit que son súper caros, tienes para irte al gimnasio. ¿Cómo hacen las mujeres que tienen que trabajar 8 horas, que luego tienen que ver por los hijos y que en ese tiempito quieren estar con ellos? A la final entran en la disyuntiva gigante de si me voy al gimnasio, ya no les veo casi a mis hijos porque ya mismo es la hora de dormida, tampoco tengo con quién dejarles, entonces tendría que ver cómo me ayudan y 1000 cosas así. Entonces, realmente es importante visibilizar eso. Hay mujeres que están sostenidas por un sistema y hay mujeres que el sistema les ha fallado. Y no es lo mismo ni la misma carrera. Sí, impactante esta información que nos dices y es totalmente verídico, ¿no? Y para otras personas se vuelve prioridad dedicar tiempo a sus hijos que ir a un gimnasio. Totalmente. Sí, sí, sí. La verdad tenemos que valorar mucho lo que realmente tenemos y cuando lo podemos hacer. Y bueno, y a pesar de eso, igual toca darse su tiempito para algún momento, porque tampoco puedes estar desgastándote en todo este tema y al final llegas y colapsas y dices, bueno, ya, o sea, ¿hasta cuándo todo y hasta cuándo sostengo? Y yo, o sea, ¿cuándo yo? Entonces, ahí entra mucho el dedicarse, aunque sea de vez en cuando un tiempito para uno. Ay, Paz, me dejaste impactada con esto y me moviste full. No sé, ¿cómo podemos diferenciar entre cuidarnos con amor propio y la parte que también hablábamos, dejar de cuidarte para encajar en una sociedad? Porque ves muchos casos y dices, wow, o sea, es súper falsa, o no es así, o realmente no es ella. ¿Cómo cuidar nuestro amor propio para no caer en este de necesito encajar, necesito que me aprueben, necesito que me acepten? Si, no sé, al menos yo te digo en mi caso, llegas a una edad en la que dices, oye, me vale lo que piensen de mí, me vale lo que digan y ya, o sea, y te deja de importar el resto. Pero claro, hay personas que están en una edad, me invento de 20, 30, en la que dicen, no, necesito aprobación, necesito encajar, necesito estar perfecta o mostrarme perfecta para el resto. ¿Cómo cuidas esa parte interior que es la más importante de tu amor propio? Yo creo que la línea justamente en hasta qué punto me estoy cuidando por amor propio y hasta qué punto lo estoy haciendo como para recibir un aplauso de la sociedad, es bastante delgadita, pero justamente la que te va a ayudar a saber cuándo sí y cuándo no, es cuando tú te das permiso para estar conectada con tus emociones. Y esto lo puedo explicar mejor y de hecho hasta con un ejemplo muy, muy personal. Yo hace pocos meses
caí justamente, y fíjate la paradoja más grande, porque una de las cosas con las que la psicología está trabajando muchísimo en este último tiempo es con el estrés. Es la enfermedad de la época. Ujú. ¿Cuántas personas hoy están llenos de ansiedad, de trastornos del sueño, de insomnios, de mala alimentación o mal cuidado, justamente por el tema del estrés? Y el estrés está asociado a la extrema sobreproductividad. Yo amo mi trabajo, me encanta la psicología y me encanta lo que hago, y justamente por lo que amo, como que en poco tiempo fui creando un montón de cosas, porque a mí me gusta mucho ser innovadora, me gusta ser creativa, y no me di cuenta que hubo un punto en el que tenía que yo dividir mi jornada laboral entre sostener mi podcast, que ya te darás cuenta es un trabajo, y es un trabajo sostenido, es de tiempo, es de entender mucho cómo funciona, etcétera, crear contenido, ser psicóloga de mis pacientes, ser líder del equipo de psicólogos que tengo, que son 18, poder crear los cursos que tenemos, que también son varios, y también sostener la terapia presencial que tenemos en nuestra sala sensorial, que se llama Reto Sensitive. Entonces eran como, no me había dado cuenta, pero era como 7 empleos en uno. Entonces, ¿qué iba a pasar? Que a la final yo iba a colapsar. ¿Por qué no me di cuenta antes? Porque justamente tengo la gran fortuna y la bendición de que amo lo que hago. Entonces, cuando uno ama lo que hace, es difícil a veces darte cuenta que estás cansada, o que deberías como frenar, o que deberías parar, porque estás disfrutando de eso. Y lamentablemente hay personas que ni siquiera es que aman lo que hacen, están haciendo mil cosas, pero ni siquiera están disfrutándolo, sino es más por un tema de tengo que tener dinero. Y en esto hace unos meses me pasó que terminé súper agotada, que colapsé justamente del cansancio, porque abusé de mi mente y abusé de mi cuerpo. Y en esto han pasado, creería yo que tal vez 1 año y medio, 2, en donde me he sentido que parte de cuidar mi salud mental ha sido el deporte. Casi trato de por lo menos hacer deporte unas 3, 4 veces por semana. Pero en ese tiempo, cuando llegas a colapsar, lo que sucede en tu cerebro es que estás con el cortisol extremadamente alto, ¿ya? Y muchas personas te dicen, para poder estar bien y para bajar el cortisol tienes que hacer ejercicio. Pero cuando tú estás pasando por un burnout, que se llama, tu cuerpo no necesita ejercicio, necesita descanso, necesita calma. Y solo cuando logré investigar e invertir tiempo de mi vida para entender qué me pasaba, porque claro, decía, me tengo que ir al gimnasio por disciplina, porque tú entras a redes sociales y haces un scroll infinito de gente, disciplina, disciplina, no tuve motivación, pero sí tuve disciplina, y me levanté, pero que sí tuve disciplina, y la disciplina es súper importante si tú quieres conseguir algo en la vida, definitivamente, pero es aprender a escucharse, aprender a escuchar al cuerpo. Una vez que yo dije, estaba como intuyendo como, tal vez yo no debería, esta semana que tenía alteración dentro del patrón del sueño, tenía justamente ansiedad porque estaba mi sistema nervioso totalmente regulado, dije, tal vez y no debería ir al gimnasio. Empecé a investigar y evidentemente me decía, si tú vas al gimnasio, lo que vas a hacer es, del cansancio que está tu cuerpo, tu cerebro va a segregar más cortisol para darte la energía que tú necesitas para entrenar, pero lo que harías es que estarías cavando más hondo el hueco en el que tú estás. ¿Qué necesitas hacer? Descansar. Entonces, si te das cuenta, para todo el mundo tal vez decía, no, es que el gimnasio te va a ayudar, es que el deporte te disipa, es que la ansiedad. Ujú. En ese punto era totalmente contraproducente. Entonces, ¿qué digo yo siempre? Investiguen. No puedes tú fiarte de que todo el mundo está con disciplina yendo al gimnasio y produciendo y viéndose estéticamente perfecto y haciéndose tal vez cirugías y todo. Pregúntate eso, ¿me va bien a mí? ¿Eso me hace feliz a mí? ¿Eso está dentro de mi sistema? Eso, porque puede ser que alguien quiera endeudarse por hacerse una cirugía estética que está muy bien, pero tal vez endeudarse te hará que produzcas mucho más estrés, cortisol, y a su vez engordes más, que la cirugía estética no funcionaría del mismo modo. Entonces hay que vernos de una forma integral. ¿Cómo saber esa línea de cuándo es amor propio y cuándo es por pertenecer? Es que si tú dices, voy a ir porque tengo que verme así, porque tengo que estar asado, y es sobre todo el tengo y el debería, tal vez es por la sociedad.
cuando tú dices, quiero ir al gym, porque yo necesito ir, porque me gusta, Me hace bien, es un deseo. Ujú. Ya no estás como bajo una cabeza que te dice, debes hacer tal cosa. Bueno, creo que al final de todo este gran aprendizaje que hemos obtenido contigo, María Paz, como siempre, siempre obtenemos grandes cosas cuando te escuchamos en los podcasts o te invitamos, nutres demasiado a las mujeres, ¿no? Y es verdad, un gran consejo y un gran resumen de todo esto es escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo colapsa, necesitas descanso, necesitas paz mental, necesitas dejar algo que estás sosteniendo. Y bueno, tú más que nadie sabes qué necesitas, qué estás apresionando, qué estás queriendo sostener y que no está dentro de ti. Y creo que lo más importante es sentirnos bien con nosotras mismas, amar lo que hacemos y que nos nazca, no que necesitemos hacerlo. Sí. Gracias, Paz, por acompañarnos el día de hoy y asesorarnos y darnos estas tremendas enseñanzas. Muchas gracias. Y espero que sirvan a todos nuestros televidentes que nos están viendo. Gracias por acompañarnos en cada video que hacemos ahora. Y porfa, no se pierdan en los siguientes capítulos, que vamos a tener más sorpresas para ustedes y vamos a tener más profesionales como María Paz, que nos van a nutrir un montón de información, y esto hace que crezcamos como comunidad, que nos apoyemos. Muchísimas gracias. Gracias, Andre, por la invitación. Qué hermoso que puedan llegar con este contenido de valor a mucha gente, sobre todo a las mujeres, que hay que recordar que las mujeres muchas veces son la célula de la familia y también de la sociedad, porque no solo que ahora están sosteniendo muchísimo parte de la economía de la sociedad, sino también tienen que sostener emocionalmente a la familia, y eso es una presión bárbara para la función que se tiene. Entonces creo que hay que ayudarles con estos espacios también a conectar, a entender que no tienes que poder todo al mismo tiempo, que hay épocas para todo, hay épocas para criar, hay épocas para trabajar, hay épocas para producir, hay épocas para cuidarte mucho más de una parte o no, pero no esperes tener todo siempre al 100, porque si no la que va a colapsar eres tú, que ese fue mi gran aprendizaje. Sí. Hay que saber reconocer qué cosas quieres ganar, pero también cuáles son las pérdidas que vas a tener, porque en la vida todo se tiene en algo, la pérdida. Sí, y a veces lo que pierdes también es valioso perderlo. Sí, totalmente. Sí. Y que tal vez es momentáneo, porque eso sí, hay personas que están en posparto y ven en redes sociales, como te decía, ay, ya tiene otro reconocimiento mi amiga y esta otra le subieron de cargo y mira el viaje que están haciendo y yo aquí no puedo producir $1. Y no, tú estás formando un ser humano, le estás dando tu amor, le estás dando tu presencia. Tú no sabes si ese ser humano que tienes en tus brazos es el próximo presidente del Ecuador, y cómo ese amor va a hacer que las decisiones que ese futuro presidente tome sobre el país sean totalmente transversales, y fue por el amor que tú le diste. Entonces, sí hay que entender que todos tenemos un gran proyecto siempre alrededor, hay que dar lo mejor que podemos, sí, pero entendiendo que hay veces en las que uno puede estar cansada y no pasa nada que estés cansada. Es una etapa, es una época, va a pasar. Lo importante es saber escucharse y saber cómo navegar las olas, porque la vida es así. Es un mar que a veces hay olas más grandes, otras más chiquitas, otras que está más calmado, pero es aprender a seguir surfeando y disfrutando. Bueno, y uno crece, ¿no? Porque al final de los malos momentos tienes que saber tener tu mensaje. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué me sirvió? No, ¿por qué a mí? ¿Y por qué solo yo? Sino, ¿para qué está pasando todo esto? ¿Para que aprenda qué? ¿Para que me transforme a ser quién? Entonces, sí, de acuerdo contigo, Paz. Gracias una vez más. No, gracias a ustedes por el tiempo también compartido. Y gracias a todos ustedes que nos ven. Recuerden que tenemos 4 sucursales en la ciudad de Cuenca y una en Cumbayá, Quito. Adicional, también tenemos gift cards de regalo para que puedan regalar a sus personas especiales y les ofrezcan momentos de calidad. Nos vemos en los siguientes episodios.